¿Qué es el poder realmente? ¿Qué representación tenemos las mujeres en el mundo de los negocios? ¿Cuál es el rol del tiempo y la reputación en nuestro empoderamiento real? En el episodio de hoy te invito a un nuevo especial por el Día de la Mujer, para el cual traje de invitada ni más ni menos que a Flor Freijo para hacer doble clic en la relación que tenemos las mujeres con los negocios y el poder. Con Flor nos conocemos hace muchos años gracias a las redes sociales y nos vimos crecer en el mundo online. Ella es politóloga, autora, divulgadora, capacitadora, madre, fan de Harry Styles y mil cosas más. Con ella aprendí mucho de feminismo y también aprendí a amigarme con la mala feminista que me habita, abrazando mis posibilidades y contradicciones. En este episodio hablamos de temas que me interpelan profundamente y que me parece fundamental que sigamos trayendo al debate público, como qué significa realmente el empoderamiento de las mujeres, cuáles son los pilares que lo sostienen y reproducen, y cómo, lamentablemente a veces, ver la realidad significa también aprender a negociar con ella. Me pone muy feliz inaugurar esta tercera temporada de Emprendedoras Multipotenciales con una invitada del nivel de Flor, así que si esta entrevista te entusiasma tanto como a mí, me encantaría que me ayudes a compartir este episodio especial del Día de la Mujer, no solo con otras mujeres, sino con otros varones también. Bueno, ahora sí, no doy más vueltas, empecemos. Si te sentís un bicho raro porque te encanta aprender cosas nuevas todo el tiempo, te doy la bienvenida a este podcast, un espacio donde tener muchas vocaciones está perfecto. Soy Angie San Martino, licenciada en Ciencias de la Comunicación, creadora de contenidos, comediante de stand-up, escritora, mentora de comunicación y mil cosas más. Hace un tiempo entendí que soy multipotencial y eso lo puedo usar a mi favor. Por eso me encanta ayudar a otras mujeres a comunicar mejor su valor profesional sin que eso signifique resignar sus múltiples pasiones. Claro, mi compromiso es que de cada episodio te vas a llevar algo. Un recurso para mejorar tu comunicación, una idea para tu negocio, una reflexión o una dosis extra de motivación que nunca viene mal mientras trabajas en esos proyectos que te acercan a la vida que soñás. Si estás determinada como yo a generar tus propias oportunidades, quédate, que empezamos. Buenas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la tercera temporada de Emprendedoras Multipotenciales. Estoy demasiado feliz porque todos los años hago un episodio especial por el 8M, por el Día de la Mujer, y el episodio de hoy me estoy dando un lujazo de traer a una invitada que sé que van a apreciar mucho todas las que la conocen, y las pocas que no la conozcan van a decir gracias, Angie, por traer este nivel de invitados al podcast. Así que, sin más, quiero darle la bienvenida al podcast a Flor Freijo. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muy bien, nos shipean juntas, Angie. Nos ¿Nos shipean en re-shippean? Instagram, nos re shipean. Qué bueno. Sí, y Amo me esa, encanta. que nos shipeen juntas, sí. Como mujeres profesionales del mundo de la comunicación. Así que esto también fue un poco, podríamos decir, bueno, nosotras igual siempre nos llevamos súper bien, creo que desde el momento cero, cuando teníamos las dos comunidades muy chiquitas. Hace años que nos Sí. hablamos. Pero creo que nada, que está bueno que hagan ¿cómo que se dice? Canal, así que han sido tus seguidoras, podemos decir, quienes han impulsado este encuentro. Creo que también uno se da cuenta que está llegando a las personas correctas y que está en que tiene la comunidad que quiere tener cuando de repente te vinculan con otras cuentas y vos decís, che, re sí, ¿viste? Porque de repente si me dicen, pregúntale a tal otro, digo, no, pará, por ahí, ¿viste? Pero cuando dicen, estaría buenísimo que traigas a Flor Freijo, digo, sí, esta es mi comunidad, me encanta. Pero antes de ir a ese caso y bueno, y de varias cosas que tengo para matarte a preguntas, Flor, quiero que lo sepas, te voy a exprimir un poco. Primero te agradezco muchísimo por estar grabando esto conmigo, sobre todo en esta época. Sé que sobre todo en marzo es una época de mucho movimiento, así que muchísimas gracias por este tiempo, que lo valoro mucho. Vamos a hablar también esto de qué valor se le da al tiempo de las mujeres, si vale lo mismo o no. Pero para dar un poquito más de contexto a la temática que quiero abordar hoy,
En mi cuenta y en este podcast hablo mucho de emprendimiento. Bueno, tengo una comunidad de emprendedoras, de profesionales también. No todas emprenden, pero sí son profesionales. Valoramos mucho el aprendizaje. Somos medio nerds de estar aprendiendo cosas todo el tiempo. Y nos hacemos muchas preguntas también con respecto a esto de ser mujer en el mercado laboral, ser mujer y tener un negocio. Entonces, la gran temática que quiero charlar hoy con vos tiene que ver con esto de ser mujeres, con hablar de negocios y hablar de poder, que son temas que parece, ¿no? Como que se habla de empoderamiento femenino, pero creo que nos falta mucho doble clic sobre la palabra empoderamiento, sobre todo también vinculado al tema de digo, el poder económico también es un poder, el poder en el mundo de los negocios. Entonces, bueno, la verdad que no se me ocurría mejor persona para charlar de esos temas que con vos. Y antes que eso, te voy a pedir si te querés autopresentar, como te guste narrarte a vos misma, para las personas, las pocas personas que todavía no te conozcan, para que después vayan directo a tu Instagram y te sigan. Si me defino, me limito, dijo el chino por Úrsula. Bueno, soy politóloga, tengo 36 años, me dedico principalmente a escribir hoy o a plantear todo lo que comunico desde un formato, digamos, gráfico, literario, que es lo que me gusta. Soy autora de 3 libros, soy autora de Planeta, esa es mi casa editorial. Y obviamente que sí, los libros me han llevado a desarrollar una actividad en redes bastante prolífera, ¿no? Y que continúa de comunicación y sobre todo de trabajar en cuestiones pedagógicas, porque el cambio cultural se adquiere por esto, ¿no? Por el aprendizaje que a veces adquirimos, sobre todo a través del mundo del entretenimiento, porque es esa información que se nos es dada de forma dinámica y el cerebro tiene, digamos, de alguna manera mayor permeabilidad para absorberla. Así que una vez que aprendes eso, te das cuenta de lo importante que es estar ahí en esos espacios, dando un poquito una especie de, no te digo de clase o impartiendo una clase, porque no me considero maestra de nada, pero sí hoy que hablabas un poco de esto de ser mujer en el mundo de los negocios, en realidad ser mujer en el mundo del trabajo nada, ser mujer, uno ve que a lo largo de la historia las mujeres hemos tenido saltos cualitativos a medida que pudimos acceder a mejores niveles de educación, ¿no? Entonces, con esa convicción, teniendo esa convicción, es que yo trabajo, porque sé que cuanto mayor las mujeres tengamos niveles de educación, niveles de acceso a la información, va a haber realmente saltos cualitativos. Y bueno, hay que ir por ahí. Total. Bueno, entonces, como para contar de tu multipotencialidad, porque también te veo que sos como muy multipotencial, sos autora, sos politóloga. Podemos decir que sos divulgadora también, porque Sí, por digamos que supuesto. tu Sí, rol ¿me en redes es... consideras más divulgadora? Sí, me considero divulgadora, pero sobre todo porque la actividad de divulgación es la de exprimir el paper. A veces hay papers o que salen como noticias con títulos muy lindos, pero esa investigación no es concluyente. Y para saber si una investigación es concluyente o no, tenés que analizar cómo fue tomada la muestra, cómo fue la metodología de investigación, para ver si realmente es aplicable, si digamos, lo que se considera como universo de la muestra realmente es importante como para poder dar una resolución acabada y muchas veces no, son estudios preliminares interesantes también, pero que todavía falta. Entonces eso hay que comunicarlo, hay que comunicar cómo se hizo. Sí, total. Bueno, también ni que hablar de ver si hay alguien financiando esas investigaciones y Sí, en general las investigaciones que surgen en LACEN o en Psychology Science o en Science, que son por lo menos mis 3 como bases más sólidas de búsqueda, suelen ser investigaciones que surgen de las universidades. Pero, por ejemplo, hay un estudio que yo claro. cito mucho, que se hace en la Universidad de Cardiff, que lo hizo junto con la firma Mattel, la firma de Barbie, Sí. y es un estudio hermoso en donde se analizan qué áreas de cerebro están implicadas cuando se juegan a juegos con muñecas, ¿no? Y a juegos de roles.
y qué áreas se desarrollan a temprana edad. Entonces, bueno, ahí tenés un ejemplo de inversión privada muy interesante y necesario también. Y volviendo por ahí al tema este de hablar del poder, ¿qué podemos decir? ¿Qué entendemos por poder? Porque hay como un discurso, por lo menos esta es una percepción mía, muy subjetiva, ¿no? Pero en los últimos años hubo como estos discursos que se refuerzan también desde consumos culturales, las canciones, digo, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Hay como una idea de empoderamiento, pero siento que ese empoderamiento tuvo mucho por ahí vinculado a más a la imagen, quizá, ¿no? A esto como de, bueno, vestite como quieras, no hace falta tener maquillaje, que después, bueno, lo podemos cuestionar también, pero siento que hay como una falsa idea de empoderamiento. De vuelta, te traigo las preguntas para que me resuelvas, no digo que eso sea así. En realidad, mira, si hay algo que aprendí de la terapia es que lo mejor no son las respuestas, sino hacerse la pregunta correcta. Y Ok, cuando no por el empoderamiento, la pregunta correcta es, ¿qué es el poder? Para poder desenmarañar, bueno, ¿qué va a ser el empoderamiento? Primero, ¿qué es el poder? Obviamente lo podemos definir de mil formas, desde Foucault, Bourdieu, digo, hay un montón de Weber, de teóricos de poder, pero podemos sí hablar de qué es la concentración de poder o qué cosas te dan como poder en la sociedad a nivel muy simple. Tener dinero, por supuesto que es un lugar de poder, tener acceso a la educación, tener acceso a las relaciones sociales, o sea, los vínculos, algo que saben muy bien los jueces y los políticos de Argentina, tener patrimonio, que es distinto a la capacidad económica, ¿sí? Bien. Todo este tipo de cosas, tener prestigio, tener reputación, bien, todo este tipo de cosas que tienen que ver con qué es el poder, se sostienen con dos pilares importantísimos, que muchas veces se confunden dentro de todo lo que es poder. Porque el poder no es solo la concentración de estas cuestiones, sino también es la posibilidad de seguir reproduciéndolo, ¿sí? O sea, vos podés nacer en una familia con dinero, por supuesto vas a tener un montón de particularidades que te van a beneficiar en el camino, pero podés perderlo todo también. Entonces, ¿cómo hago para seguir concentrando y reproduciéndolo? Bueno, a través de dos cosas importantísimas. Una es el uso del tiempo, ¿sí? Si no tengo tiempo, no tengo tiempo para educarme, para adquirir dinero, reproducirlo, generar con eso una competencia económica y por consiguiente patrimonial, ¿sí? Y obviamente generar un ámbito circundante importantísimo. Hoy hay un paper interesantísimo que habla de que, digamos, tu capacidad financiera se puede deducir de las 10 personas que tenés más cerca, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, claro, en realidad esto tiene mucho que ver con que obviamente nos vinculamos, somos seres gregarios, también en función de nuestros intereses y un poco esta idea que está en el mundo de las finanzas súper fuertes, de que cuanto más te vinculas con personas que están en el mundo económico, de las finanzas, de los negocios, también mejor te va a vos, ¿no? claro. Em, y además hay otro pilar, ¿no? Decíamos, uno es el tiempo y otro es el reconocimiento, Angie, ¿sí? Cuanto más reconocimiento tengo, mirada de los demás sobre mí, obviamente desde un lugar de reputación, mayores posibilidades tengo para seguir reproduciendo ese poder que se me fue dado como voz propia, como persona pública. Pero también a veces no hay que llevarlo tanto al ámbito de lo público o del trabajo, sino incluso tener reconocimiento dentro de tu propio hogar, dentro de tu propia Claro. pareja, dentro de tu propia familia, dentro de la propia comunidad educativa de tus hijos, por ejemplo, para poner límites, para expresar un deseo, para decir que quiero. Entonces, tenemos los pilares que hacen al poder y tenemos lo que lo sustenta, el tiempo y el reconocimiento. Entonces yo te pregunto, Angie, cuando vos analizás tu comunidad, ¿tenés más mujeres o más varones que te escuchan? Mujeres, sí, Mujeres. 95, 98%. Perfecto, yo también. ¿Vos te crees que vos y yo no tenemos nada interesante para decirle a los varones? Entonces, acá hay algo que se olvida cuando se analiza el esquema del empoderamiento, que es a quienes le prestamos atención, ¿sí? Y esta es una sociedad que todo lo producido por los varones, la voz del reconocimiento, se le presta atención por hombres y por mujeres por igual. Obviamente me van a decir, ay, pero a Taylor Swift la escuchan más mujeres que varones. Bueno, la escuchan un montón de varones también. Así que Sí.
empezamos por ahí. Pero, ¿sí? En general, los productos culturales, intelectuales producidos por mujeres, parece que son solo las cosas de las mujeres. Entonces, si yo tengo un libro escrito por una mujer, es algo escrito para el universo de las mujeres, ¿sí? Si es una mujer que escribe política, bueno, probablemente sea una en un millón, probablemente tenga que masculinizarse un montón, probablemente, digo, hay un montón de cuestiones que las mujeres tenemos que hacer para generar una adaptabilidad del discurso en torno a que los hombres nos escuchen. Y en general, esa adaptabilidad del discurso se da porque esa mujer toma un discurso, ¿sí? Que en general mengúa un poco esta crítica que hacemos constante de que los varones no están ayornados al momento actual, de la historia actual, que es la reivindicación de los derechos de las mujeres. O sea que tenés que tener un discurso feminista muy, muy, muy lavado, para además ser tomada en serio por los varones como figura de autoridad. Entonces, un poco tenés que decirle a las mujeres, las feministas lloriquean, ¿no? Las feministas patalean, leí la otra vez por Twitter, diferenciarte, ¿no? Como hacer un feminismo bueno, un feminismo malo. Y ahí, sí, o mejor, ser antifeminista, y ahí sí puede ser escuchada un poquito más, un poquito, ¿no? No te quedas con un montón por los varones, por lo menos en el mundo de las ideas políticas, ¿no? Que es lo que estoy viendo hoy, encima en un contexto de retracción. Entonces, digo, repasando, sabemos qué es el poder, sabemos qué lo sostiene. ¿Vos alguna vez viste a algún varón que salga con una remera que diga soy un hombre empoderado? No, ¿No? no, no, no. Empowerment, men empowerment, sí, bueno, o sea, algo. Hashtag empoderado. Claro, ¿no? No. Entonces, si lo tengo que reivindicar, no lo puedo ejercer. Y esto es algo que yo digo también mucho Uf, en respecto al liderazgo, ¿sí? Si yo tengo que explicar todo el tiempo que soy líder, no puedo estar siendo líder, porque tengo que estar todo el tiempo reivindicándome. total. Entonces mi pregunta es, si vamos a poner el peso del poder, del no reconocimiento, de lo que nos cuesta escuchar mujeres, incluso a otras mujeres, lo que les cuesta escuchar mujeres a otras mujeres, en voces de autoridad, ¿no? Para que se conviertan en voces de autoridad, si vamos a seguir poniendo ese peso, ¿sí? Sobre las mujeres, estamos negando una cuestión que es transversal, sólida, fundacional y de raíz, que es básicamente que las mujeres no tienen poder porque es una sociedad que no le da poder a las mujeres. Las mujeres no tienen que empoderarse solas. Las mujeres ya están empoderadas. O sea, decirle, ¿querés algo más paternalista? ¿Sí? Que decirle a una mujer que tiene que tomar poder sobre sí misma, porque yo te voy a decir algo, probablemente las mujeres tengan que tomar poder en un montón de mundo de decisiones, yo esto lo hablo mucho, digo, no gastes el 30% de tu sueldo en un montón de cosas que tienen que ver con el mal llamado universo femenino, gasta lo mejor en un curso de finanzas, lo digo siempre, ¿no? Ya estamos Sí, muy caídas, hay una industria de la distracción. Bien, probablemente en esas cosas tengamos que tomar poder, pero de ahí a decirnos que tomemos poder en el sentido del poder social, cuando lo vayas a hacer y lo vayas a ejercer, igual no vas a poder hacerlo y ejercerlo, puedes tener un montón de barreras, es meter a ahí la va. mujer en una camisa, digamos, de 11 varas, en el que además le estás diciendo, ¿sí? A esa mujer que lo que hace no es suficiente porque no está pudiendo, no te Total. estás empoderando lo suficiente. 100%. Bueno, esa es una de las cosas que yo hablé bastante en este podcast sobre el síndrome de la impostora. Entiendo que existe y entiendo que afecta tanto a hombres como a mujeres. No es algo particularmente con una cuestión de género, si se quiere, pero sí noto que en mujeres y en hombres opera de distintas maneras. Y sí, una de las preguntas estas que me lleva a hacerme es como, bueno, también cómo comprender el fenómeno completo del síndrome del impostor, que tiene que ver con lo que estás diciendo ahora, porque a veces Absolutamente. pareciese como que el foco está en la persona, como, bueno, vos tenés que trabajar en tu confianza, Juan, pero ¿cómo trabajo la confianza? Porque el Bueno, hombre pero sale ahí y lo volvemos sobre aplauden, la ahí está. pregunta. Volvamos sobre la pregunta. ¿Sí? Es importante hacer las preguntas correctas. ¿Qué es o cómo se adquiere, cómo adquirís confianza a lo largo de la vida, Angie? ¿Cómo adquirís confianza? Adquirimos confianza
En una primera etapa, obviamente, por nuestros socializadores primarios, la familia, ¿no? Si vos tenés una mamá o un papá, un abuelo, hermanos, gente que cree en vos, que te dice, qué lindo haces esto, qué bien te sale lo otro, qué Re. capacidad que tenés para esto, ¿no? Lamentablemente, nuestras madres, nuestros padres nos están todo el tiempo definiendo. Después vamos a tener que ir a terapia para darnos cuenta que esa definición del otro, sobre todo las negativas, ¿sí? Nos van a acompañar por muchos años como mochilas y a veces es mejor dejar esas mochilas de lado y tener una mirada propia. Pero bueno, eso va a estar, ¿sí? Sí. Bien. ¿Eso es lo único que nos va a definir? No. La confianza también va a estar dada por cómo la sociedad habla, ¿sí? De qué es una mujer y qué es un varón. Si yo tengo una docente que le dice en la clase a los varones que son mejores en matemática y a las nenas que son qué buenas que son, y todo el tiempo refuerzo lo positivo, ¿sí? No refuerzo lo positivo cuando te va bien en matemática. Te refuerzo lo positivo cuando te digo qué aplicada que sos, qué buena que sos, qué dulce que sos, ay, qué linda nena, ay, qué princesa, ay, qué divina, ¿no? O sea, todo el tiempo es como, ¿qué haces hermosa? Bueno, yo aprendo a temprana edad que mi valor está puesta sobre las características de responsabilidad, bondad, silencio, dulzura, ¿no? Tranquilidad. Si yo le digo a los nenes a temprana edad que buen espíritu deportista que tenés, o campeón, ¿no? Empiezo a poner las características, a reforzar las características positivas de esa masculinidad, además, porque digo, no es solo sobre lo individual, sino que además lo veo en las publicidades, lo veo Claro. en cómo se hablan mis tíos, ¿no? Digo, cómo se habla mi grupo de amigos, cómo otros padres le hablan a otros hijos. Entonces, pongo las características positivas en otro lugar. Entonces, yo te pregunto, Angie, si nosotros somos seres gregarios, ¿qué quiere decir? Que necesitamos vivir en interdependencia, que dependemos de la mirada de los demás, que somos seres sociales, que necesitamos relacionarnos, ¿sí? Y para eso buscamos la adaptabilidad, es decir, la aceptación del entorno. Vos, en una edad en formación, ahora ya somos todas rebeldes y nos chupa todo trastres. Ojo, ¿eh? No, 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 por supuesto que no, por No, supuesto. no. Ser gregarios, no digo. Pero vuelvo sobre esto. ¿Vos a qué vas a adaptar tu comportamiento? ¿A lo que te viven reforzando como características positivas? ¿Sí? No es tan fácil revelarse a No, los 10, a los 9, a los 11, ¿sí? no, total. Entonces, vas a adaptar tu comportamiento a lo que te dijeron que son características positivas. Ok. Si vos ves que además otras mujeres de tu entorno, cuando cultivan otras características, ¿sí? Tienen una especie de castigo social por hacerlo. Total. ¿Hacia dónde vas a ir? No, lo que me refuerza en positivo. ¿Entendés? Entonces, las mujeres, vuelvo sobre esta pregunta inicial, ¿qué nos da confianza? ¿Sí? Si yo veo que cada vez que hay una mujer que está en el escenario público es bastardeada, que cada vez que sobresale es bastardeada, que cada vez que tiene una voz es bastardeada, ¿sí? Que cada vez que pide un aumento es bastardeada o tiene mayores exigencias. ¿Cómo hago para sentarme en una entrevista de trabajo a decir yo puedo ser líder? Claro. Yo puedo ser líder, yo puedo liderar una empresa. ¿Cuántas mujeres vi liderando empresas? No tengo modelos. Total. Bueno, esa era una de las cosas de las que quería preguntarte, ¿no? Como esto de la importancia de las representaciones, ¿no? Claro, Y también perdón, de, es que, sí, digamos, no es síndrome del impostor, es sentido de la realidad. total, 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 claro, totalmente. Sí, sí, sí. Que creo que ahí a veces es donde tenemos que hacer doble clic para entender hasta dónde puede haber un síndrome del impostor, pero hasta dónde es una realidad, que tampoco quiere decir que esa realidad tiene que quedar fija. Pero de hecho, yo en mi historia y en mi crecimiento personal y profesional, les doy demasiada importancia y soy muy agradecida con profesionales que se animaron como a empezar a desarmar estas construcciones. De repente tengo referentes del mundo de los negocios que son mujeres, porque hay muy pocas. Entonces yo me aferro a ellas y digo, bueno, pará, pero a ver qué está haciendo ella y qué recorrido está haciendo, qué barreras está rompiendo. Y muchas veces no es un camino, no es un camino fácil o cómodo,
pero a veces es lo que me impulsa a decir, bueno, si yo también me animo a hacer ciertas cosas, también le estoy abriendo camino a otras personas, porque algo que me pasa hoy en día, por ejemplo, me ven a mí, que soy de Argentina, que construí cierto negocio, que logré cierta cosa, que puedo mantenerme habiendo estudiado comunicación, ya es un montón. Y eso muchas veces vienen y me dicen, ay, me sirve escucharte, me sirve que traigas ejemplos al podcast de profesionales que viven de lo que les apasiona y que siguen siendo profesionales éticas, feministas, que tienen valores y qué sé yo, pero que además también pueden demostrar que se puede estar en ciertos espacios de poder o tener objetivos incluso desde lo económico, desde ocupar espacios. Y Y construir creo una que es voz también, construir una voz, construir una total, comunidad, construir eso, ¿no? O sea, de alguna manera vos estás liderando también tu propio espacio. Pero también es cierto que muchas veces nos tenemos que crear nuestro propio espacio. Ayer justo hablaba con Darío Strandriver, que lo quiero muchísimo y hablamos mucho de esto. En un momento yo le dije, mira, a veces no es cuestión de abrir las puertas, a veces directamente tenés que crear las puertas, ¿no? total. Creo que a mí me da mucha pena que en general las mujeres que se han destacado en la historia, que han sido muchas, pero las pocas que se han destacado desde el reconocimiento y la mirada social que hablábamos hoy, han tenido que realmente crear sus propias puertas, ¿no? Desde vestirse de hombres para ir a las universidades, hasta, bueno, no puedo ejercer como médica, entonces voy a ejercer como enfermera y voy a crear mi propia escuela de enfermería, digo, desde Florence Nightingale a Cecilia Grierson. Entonces, nada, realmente a mí me gustaría que el esfuerzo no sea tanto para nosotras. Pero va a Total. seguir siendo tanto para nosotras mientras la sociedad no tire para el mismo lado, ¿no? Sí, y creo que acá, o sea, sí, a mí me pasa un poco eso, como que veo la realidad y como que llego a negociaciones conmigo misma. Digo, bueno, si yo seguía en Clave determinados esto, puestos, ¿no? esto, Como, haz hincapié en esto que estás diciendo, en las negociaciones con una misma. Esto es fundamental. claro, o sea, parte de esa negociación tuvo que ver, por ejemplo, con decir, yo estuve, por ejemplo, mi sueño era trabajar en medios de comunicación tradicionales, en una radio, periodista, televisión, soy autora también, trabajo en editoriales, y en los espacios, en las instituciones más formales, universidades, en las instituciones más formales, encontré un techo muy rápido y encontré muy poco reconocimiento, entonces la negociación conmigo misma fue un poco decir, bueno, tendré que salir a crearme yo las oportunidades. No dejo de ver la injusticia de que para los varones es solamente caer, que ya los están aplaudiendo por algo que yo ya hice hace 10 años y que es dado por hecho, por dar un ejemplo. Que de hecho acá viene el Lo que contexto. estás diciendo creo que es de las cosas más importantes que, digamos, de esto que vamos a hablar, es lo más Sí, importante. ¿Sabes por qué? Por dos cosas. Primero, porque estás contando que a veces no se trata, o sea, esto no es empoderamiento, a veces hay que negociar las propias tensiones. Y esa es de las cosas más difíciles porque revisten dos cosas que son difíciles de afrontar en la vida, que son la renuncia y la frustración, o la frustración y por consiguiente la renuncia. En un esquema que te dice que vas a poder con todo, que rendirse es para los débiles, y a veces no se trata de rendirse, pero claro, la línea está dada por la percepción. Y a veces para modificar la percepción se necesita mucha transformación terapéutica, ¿no? Yo soy muy fundamentalista de los espacios terapéuticos profesionales, la sí. psicología basada en evidencia, porque creo que realmente puede hacer un cambio en la conducta y en el comportamiento de uno. Pero digo, ¿cómo lidias en el camino en el medio? ¿Cómo llegas a ser a Angie de esto, ¿no? La persona que quería estar en una voz con muchísimo más spots y de repente tiene que, bueno, formar su propia comunidad, de ahí formar su propia fidelización, de ahí formar y, bueno, y ser para tu comunidad. Y se siente como una especie de, sí, como vos decís, es injusto, ¿no? Es injusto, eh, porque además sentís que nunca alcanzás. Y yo ayer justo veía un pibe que, no es por desmerecerlo, pero No, no. realmente
realmente está en la radio, está en la prime time. Lo veía en un programa, viste, en Telefe, que supe que apareció literal hace 2 pestaneos, hace un año, viste, vos decís, y realmente, yo sé que a veces decirlo te pone en un lugar de decir, ay, qué resentida, seguro que tiene más talento que ella, y que es que realmente en algún momento vamos a tener que ser muy conscientes de que los hombres necesitan mucho menos para llegar a donde tienen que llegar. Y hasta Total. que no aceptemos eso, le seguimos poniendo a las mujeres que el tema es, la otra vez se hizo un debate en Twitter, no sé si lo viste, de que, bueno, de que las mujeres no estaban protagonizando los programas radiales porque no había mujeres tan graciosas. O sea, yo dije, listo, volvimos a los 80, o sea, esto no puede ser. O no había mujeres eh, tan interesantes como para que haya una paridad. En realidad es Claro. que n- n- vemos con muchísima más crudeza lo que las mujeres dicen, lo analizamos más, por ende lo criticamos más, y por ende se genera una tensión que también hace que el chiste, la gracia no fluya, ¿sí? Porque tenemos un sesgo cognitivo, y eso está estudiado desde la neurociencia. Malena Pichot decía en un tuit, ¿qué onda? ¿Se les dispara algo distinto en el cerebro cuando una mujer habla? Bueno, yo leo Twitter, pero no tengo Twitter, hace 1.000 millones de años me bajé de la cuenta, que eso también es para hablar. Pero yo tenía ganas de responderle, sí, Male, sí, hay un libro, sí, específico sobre esto. Digo, realmente la neurociencia ha hecho muchos avances sobre lo que nos pasa en el cerebro, en qué áreas del cerebro son involucradas cuando un varón habla y cuando una mujer habla. Efectivamente, cuando una mujer habla, hay áreas del cerebro que tienen que ver con la tensión, la incomodidad, el estrés, ¿sí? La crítica, que este, eh, no te digo inician, pero sí que operan con más fuerza, ¿sí? Que cuando habla un varón. O sea, cuando estamos hablando, a mí me gusta como tratar de bajar súper a simples mortales todas las palabras que por ahí son un poquito más, que por ahí estamos acostumbrados, porque es más de alguna ciencia en Mira, particular. son varios tipos de estudios, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio que demuestra que las mujeres han bajado los decibeles de su voz a través de los años, ¿sí? O sea, las mujeres hablamos mucho más grave ahora que en el 900 y así, ¿no? ¿Por qué? Bueno, esto tiene que ver con cómo es el uso de la voz de las mujeres, pero también obviamente con que hemos generado una característica de adaptabilidad, dicen los científicos, de una voz más grave, porque las voces más agudas generaban mayor rechazo. Ahora bien, ¿las voces más agudas generaban mayor rechazo o generaban mayor rechazo por la época en la que esas mujeres hablaban? Bueno, en realidad hay cosas que tienen miradas parciales, ¿no? Las famosas hipótesis. Pero sí es cierto que cuando escuchamos sonidos de voces más agudas, incluso de varones, ¿sí? Hay una como liberación relacionada con las hormonas del estrés. Eso por un lado. Por el otro lado, por ejemplo, también hay una situación, si se quiere, de te lo voy a contar cómo fue el estudio, ¿sí? Se hace Sí. a través de diferentes escáneres mentales, se les da un texto a las personas, y esos textos tenían errores ortográficos muy importantes, pero también tenían errores relacionados con el género, ¿sí? En el que se asociaba el artículo y el sustantivo. Entonces, por ejemplo, decía la bombero, ¿sí? O el maestra. Entonces, el género del artículo no correspondía al género del sustantivo. Bueno, ¿qué encontraron los investigadores? Los investigadores encontraron con que efectivamente había, o sea, llegaba un momento que el cerebro, ¿sí? Dejaba de ver los errores ortográficos, porque le generaba demasiada atención de por sí la necesidad de resolver la incongruencia entre género y sustantivo, que además estaba asociada a profesiones tradicionalmente masculinas o tradicionalmente femeninas. Entonces, no es el maestro, es la maestra. Ah, no, pero está hablando de un varón, que es el maestro. ¿Entendés? Entonces, la bombera. No, perdón, el bombera, ¿no? Entonces, no, el bombera no, es la bombera. No, pero está hablando una mujer y es una mujer bombera, ¿entendés? Entonces, en un momento de texto, los lectores Sí. no podían dejar de ver la incongruencia. Y esto tiene que ver por varias razones, pero una de las principales razones es que el cerebro necesita hacer economía mental.
¿no? Y en esta economía mental, que es por la que estereotipamos todas y todos en todo momento, ¿sí? Es como una especie de, yo le digo que el cerebro funciona como mericondo, ¿no? Necesita tener todo en cajoncitos, acomodar todo. Es una manera, obviamente, de relacionarse, es una manera de abordar el conocimiento. Y en este ejercicio de Mericondo necesita de los estereotipos de género, ¿sí? Y no entrar en conflicto respecto a Claro. eso, no entrar en contradicción respecto a eso. El cerebro se estresa muy rápidamente cuando hay algo que sale de lo esperado. Imagínate cuando viene una mujer a dirigir que sale de lo esperado, probablemente se la mire con todo el prejuicio con el que se mira desde los arquetipos, ¿no? ¿Cuáles son los arquetipos de género? La bruja, la mala, la loca, ¿no? O sea, digo, los asociados a la locura, a la cuestión de la irracionalidad, los asociados a la maldad y los asociados a una sexualidad exacerbada, ¿no? Que en el caso de las mujeres se juzga y no en el caso de los varones. O sea, hay un montón de construcciones que se fueron haciendo desde lo cultural y desde lo social que tuvieron un impacto en lo biológico y que también desde ese lugar podemos entender un poco cómo percibimos la realidad hoy en día. Eso es lo que estoy interpretando un poco. Exactamente. ¿Qué sería entonces un sesgo como para bajarlo bien a concreto? Y después otra cosita es que me interesa como rebotar con vos esta idea que vengo viendo. Bueno, no es un descubrimiento, ¿no? Pero por ahí las que estamos en comunicación son cosas que les prestamos más atención. Pero digo, en relación a esto que venís diciendo, por ejemplo, se me viene a la cabeza, así como nos rompe la Matrix escuchar Bombera, de repente cuando hablamos de emprendedora pensamos en una artesana tejiendo un mate a mano y cuando hablamos de emprendedor pensamos en el dueño de un unicornio, más o menos, ¿no? Y creo que eso después también tiene un correlato en cómo podemos vendernos, qué precios cobramos, cómo se percibe nuestro valor, ¿no? Bueno, voy sobre, en realidad, sobre esta segunda pregunta que me va a dar el pie para explicar el sesgo cognitivo, pero efectivamente, yo siempre le digo a las mujeres, dejen de llamarse emprendedoras, pero no porque esté mal, digamos, emprendedora, la chinga, o sea, empresaria, sí, o persona de la gestión, pero porque realmente la palabra está asociada, como vos decís, a algo minoritario. Obviamente que podemos trabajar sobre la palabra, sobre lo lingüístico, pero bueno, también hay que ser estratega, ¿no? En la comunicación. También es cierto que se nota mucho cuando uno como que se infla un montón, digo, pero hay que saber cómo comunicar lo que uno hace, ¿sí? Lamentablemente las mujeres desde lo que podemos hacer como una historiosidad del mundo del trabajo, ¿sí? Hemos estado relacionadas, sobre todo a partir de la época feudal, o podemos decir después de la época, digamos, sí, desde la antigüedad hasta obviamente la edad moderna y la edad contemporánea, hemos estado asociadas a trabajos que han tenido que ver con roles tradicionales, con las artesanías. eh, Esto se rompe a partir de la Primera y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, algo que además está borrado de la historia. Las mujeres fuimos a manejar los bancos, las mujeres fuimos a manejar la industria armamentista, la industria de las drogas, la industria farmacéutica, ¿sí? Después, obviamente, de la guerra se vuelve a reconfigurar el sistema y vuelve todo el tema de, bueno, que las amas de casas vuelvan al hogar porque el sistema capitalista empieza con más fuerza. Entonces digo, hay que estudiar cómo fue el trabajo a nivel histórico. Yo esto lo abordo en mis dos últimos libros bastante, pero sobre todo en Maleducadas. Pero hay que estudiarlo para entender que muchas veces lugares a los que hemos llegado, que efectivamente llegamos y que hubo una retracción, no son contados en la historia. Y eso tiene una finalidad, ¿sí? No es lo mismo saber que las mujeres en un momento histórico estuvieron manejando armas, bueno, ni hablar todo lo que fue el trabajo de inteligencia, ¿no? Y las matemáticas. Digo, el hombre llega a la luna gracias a una matemática que fue haciendo mentalmente los cálculos, ¿sí? Que las computadoras en ese momento no podían hacer. Entonces, todo este tipo de cosas, si las supiéramos, generaría otro universo del mundo de la representación de las mujeres en el mundo del trabajo. Pero lamentablemente parece que solo nos llegó la idea de que las mujeres somos naturalmente artesanas o hacemos naturalmente cosas con las manos. Y de alguna manera de ahí viene el concepto de emprender. ¿Quién es la que emprende?
emprende la madre, ¿no? Que como sale del mercado laboral, entonces plantea un antagonismo entre emprendimiento, perdón, y mercado laboral, entre remunerativo y no remunerativo, ojo Claro, con lo simbólico, ¿sí? Entonces la que emprende es la mujer que se dedica a vender ollas Essen. Y queda ahí, ¿no? Como vende ollas Essen. La parada, dentro de Essen hay un círculo comercial, de comunicación, de capacitación, pero todo eso es percibido como algo de menor valor. ¿Por qué? Porque además todo lo que está relacionado al mundo de lo doméstico, desde lo simbólico, ¿sí? Está percibido como algo de un menor valor social. Por algo las tareas domésticas no son remuneradas, por algo total. muchas mujeres hacen ese trabajo todos los días y a sí mismas no se perciben como trabajadoras, a sí mismas no se perciben como trabajadoras económicamente activas o que necesitarían, digo, hoy se está discutiendo si las empleadas de casa tienen que cobrar o no jubilación, obviando que el Estado las saca del mercado laboral, obviando que es una exclusividad, digamos, del Estado y de los gobiernos, por supuesto, que las mujeres terminen empobrecidas por las tareas de cuidado. Y eso no es una elección del mundo de las mujeres. Decir que es algo como una elección del mundo de las mujeres es una hijaputez que borra de lleno, ¿sí?, el rol social que se nos exige. Porque yo te puedo asegurar que si nosotras hacemos la revolución y dejamos de tener hijos, querer casarnos, te hablo de un escenario distópico, ¿no? Sí, Este, bueno, listo, dejamos de elegir todo eso. ¿Sabes cómo los gobiernos van a venir a controlar eso? Históricamente ha pasado. Los claro. gobiernos controlando las tasas de natalidad, los gobiernos controlando, digo, en la antigua Roma vos pagabas un impuesto si no te casabas, el impuesto de la soltería, ¿no? Porque se consideraba que no aportaba, esa vida familiar no aportaba. La creación del Estado moderno tiene una raíz sólida en la conformación de la familia como núcleo fundamental, la familia tipo. Familias feudales eran más comunitarias, eran más abarcativas. La familia del Estado moderno es la familia que consume. La familia de Total. cuatro, que necesita una aspiradora, ya no comparto aspiradora con mi vecino, no comparto con... ¿No? ¿Cuántas veces usas la aspiradora? ¿Por qué no la puedo compartir con mi vecino? Porque tenemos que tener una aspiradora todos. ¿Entendés? Ese tipo de cosas, ese modelo de consumo se sostuvo gracias al trabajo de las mujeres, a la individualización de la familia. Las mujeres quedamos históricamente fuera del mercado laboral en ese esquema, porque tenemos que sostener ese esquema. Entonces, el emprendedurismo surge, ¿sí?, de la necesidad de poder tener un trabajo económicamente rentable, porque nos permite vivir, y a la vez sostener. Pero parece que tiene que ser un trabajo que no nos enriquezca, porque además eso pasa también, ¿no? Ya si te enriquece, pasas de ser emprendedora a, parece que a tener un, ¿cómo es que se dice? Los círculos estos, una pirámide. Ah, es un esquema piramidal, un mandala. Genial. Si sos emprendedora y te va muy bien, mirada de sospecha, Algo está ¿no? haciendo. Parece que ser emprendedora con mucha plata, ¿no? ¿A quién está explotando? Mirá esta, la que vende cursitos. Mirá esta cómo está llenando de plata haciendo esto. Mirá esta, ¿no? Como, Total. guarda con eso también, porque también está eso. Me parece que solo el rol de los emprendedores dolarizados está reservado para los jóvenes varones que además solo dialogan entre ellos. Porque yo te puedo asegurar que cuando hablo con mujeres en tecnología, en el área de las bitcoins, ¿no? De la minería Sí, cripto, dicho, o en el área también del desarrollo de unicornios o del desarrollo de modelos de negocios digitales, te puedo asegurar que son absolutamente relegadas de esos total. espacios. Y eso se ve concretamente en qué proyectos son financiados y cuáles no. Tienen que surgir programas específicos del Banco Mundial de financiamiento para proyectos de mujeres, para potenciar a las mujeres, porque si no, los oficiales concentran el poder, vuelvo, la concentración del poder y el reconocimiento entre la mirada masculina. Total. Y también lo otro que veo es que también se benefician mucho porque es verdad que no se socializa tanto esto, ¿no? Como decías, ¿no? Como de entre hombres hacia, hacia esas mujeres empresarias, líderes o lo que sea, pero sí se nos vende todo el tiempo. Entonces, se nos vende modelos de éxito masculino, pero se nos está vendiendo a nosotras todo el tiempo. De hecho, el posteo que yo hice referencia al principio, en donde nos etiquetaron para que charlemos, tenía que ver con una reflexión que yo hice de que en el último tiempo, y por decir el último tiempo, los últimos años, recibo muchísimos mensajes de
jóvenes varones de unos 20, 22 años, con una confianza y con un tupé para hablarme, sin conocerme, sin saber nada de mi negocio. De repente se hacen un Instagram en 2 segundos que dice, soy mentor de empresarios y llevo tu negocio a escalarlo a no sé cuántos mil millones de dólares, y empiezan a mandarte mensajes. ¿Y a quiénes buscan para mandar mensajes? Probablemente busquen a otras personas, pero a mí todos los que me llegaron, el 95% son varones de unos 20 años vendiéndome a mí cosas que no saben si yo necesito, porque los mensajes son, ¿te gustaría que te ayude a escalar a tu negocio y que sea rentable y que te vaya bien? Y yo, mi respuesta siempre es, ¿y vos cómo sabés que a mí no me va bien? Y nunca me pasa con mujeres, y de hecho, trabajando en comunicación, me cuesta horrores que mis clientas que llevan 20 años de experiencia, que tienen una acumulación de títulos increíble, me cuesta horrores trabajar en cómo se narran a sí mismas en las redes y en internet, porque eso hace la diferencia. Y vienen estos pibes, le dicen abrí un Instagram y van y yo ahí noto una diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, el posteo tuvo que ver un poco con eso. Yo hablaba del mansplaining 3.0 y ahí dijimos, bueno, necesito por ahí hablar esto con alguien que lo pueda rebotar a ver si es una idea mía o hay algo de todo esto. En principio hay una especie de detección de las mujeres necesitan ser capacitadas para empoderarse, ¿no? Esta idea capacitista o de falta de capacidad que supuestamente tenemos a la hora de negociar. Me acuerdo una vez una discusión que se dio también en el ámbito de Twitter, en donde se decía que las mujeres ganaban menos porque no sabían negociar sus salarios. Y en realidad, al tiempo salió un paper en donde cuando las mujeres piden un salario acorde no se los dan. Entonces, vuelvo sobre esto de modelos de referencia. Así que no es tanto nuestra falta de capacidad para. Además que está lleno de varones sin confianza, lleno, y de hecho, una de las cosas que a mí me sorprende es que cada vez más, por ejemplo, tengo varones que se quieren anotar a mis cursos de oratoria, y yo les digo, mira que está orientado con una perspectiva, no, 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 pero me interesa igual, me dicen, ¿viste? Entonces, efectivamente, esta idea de que el varón es naturalmente bueno negociando, no es tal así porque es una habilidad que se adquiere con el aprendizaje. Pero claro, de esta idea surgen todos estos nuevos gurús, que además es algo que se está viendo en muchos ámbitos, ¿sí? Que son pibes, como vos decís, hay un perfil muy determinado de pibes jóvenes que te explican cómo hacer eficiente todo. Y acá hay casi detrás una idea filosófica, ¿no? Que va más allá del tema de género, que es que estamos en la era y en la cultura de la eficiencia. Hay que hacer eficiente todos los procesos. Todos los procesos tienen que ser automáticos. Justo hoy hablábamos de nuestros cursos y cómo los manejábamos y yo te decía que a mí me gusta mucho como ir sobre el 1 a 1, ¿no? O sea, y vamos viendo los mails, vamos respondiendo. Prefiero hacer menos, pero ¿por qué? Porque me permite una pausa que me es necesaria también para mi tranquilidad mental. Entonces, en algún momento compramos la idea de que hacer todo de manera automática para manejar mayores volúmenes, ¿sí? Es mejor. Y, y esto también es un error, ¿no? Esto también es un error. Digo, como para ir analizando todas las aristas. Pero también después está otra arista que es súper interesante, que es esto de que em, las mujeres en el mundo de los negocios estamos recién empezando. Las mujeres están, esto, ¿no? O sea, yo ni siquiera analizo quién es Angie San Martino, ni siquiera analizo tu llegada, tu ratio de interacción, ¿no? Porque no es tener cantidad de seguidores, es realmente la interacción que vos tenés. Entonces, directamente te vendo algo porque ya te percibo como alguien que lo va a necesitar. Y eso también es bastante desalentador, ¿no? Como, y otra de las cosas que siempre menciono es el hecho de la confianza con la que le hablamos a las mujeres. Hay algo de la investidura, si se quiere, como palabra, que me parece muy interesante, que es esto de que cuando una mujer tiene autoridad, le toco el hombro, ¿no? Flor, floppy, ¿no? Nena, nena. Las mujeres no somos mujeres, somos chicas, ¿no? Las chicas del mundo de los negocios, ¿no? No somos las mujeres del Total. mundo de los negocios. Entonces, el cómo mencionamos, obviamente como escritora, el uso de la palabra me parece bastante revelador. Qué palabras elegimos para referirnos al otro, también nos muestra esta falta de percepción de nosotras como
como autoridad, ¿no? Como lugar de autoridad. Entonces, Claro. ¿por qué de repente un varón no se puede referenciar en mi modelo para crecer? Porque yo tengo que seguir aprendiendo algo, ¿sí? De otras personas, de otros varones, de otras empresas. Em, y bueno, y encima después esto, ¿no? Se nos trata como desde un lugar de subestimación que también esto es bastante desesperanzador. Así que, bueno, es con lo que hay que lidiar. Total. Yo te digo, Y confieso, digo, como para también dar algunas herramientas, yo me he vuelto bastante perra, ¿no? Y obviamente detrás de una mujer que pone límites está la mala reputación de esa mujer. Pero ya hace un tiempo que dentro de estas tensiones de una misma, a mí me dejó de importar la reputación. Sé que una mujer con mala reputación, voy hacia ahí. Probablemente si tiene mala reputación, probablemente es alguien que tenga los ovarios muy grandes, porque yo ya no sonrío si no tengo que sonreír. O sea, no me río del chistecito. Tampoco soy una mina que anda conflictuada ni enojada con todo el mundo, cero, pero aprendí con muchísima amabilidad, como lo espero de todo el mundo, de un varón también, ¿eh? No, a poner límites, ¿no? Cuando en un lugar de autoridad, si me quieres decir Flor, me tienes que preguntar antes, ¿no? Si me quieres decir Flor, si claro, no, soy Florencia, ¿sí? Yo soy Florencia, ¿no? Flor me dicen mis amigos, o sea, obviamente eso es algo que no me enoja, porque es normal que te digan Flor enseguida. Pero también es cierto, ¿viste las marcas caras? Las marcas tipo sí. Christian Dior. Bueno, fíjate, sus modelos nunca sonríen, ¿sí? No, Y total. hay una frase que dice que cada centímetro de sonrisa te quita un 10% del presupuesto que vas a pasar, ¿no? Eh, claro. ¿De dónde salió eso? Y es que en realidad asociamos la risa al jolgorio, al divertimento, a lo barato. Fíjate, las marcas baratas como Pull&Bear o eh, Bershka, Primark, H&M, son todas marcas que no se me ocurre más. Ah, bueno, no sé si Zara está ahí en el medio. Pero digo, son todas marcas que eh, tienen, ¿no? Como modelos joviales, sonrientes. Ahora no van a Sí. dejar de ver esto, o sea, esto lo acabo de decir. Las marcas Me de estás perfumes arruinando, me estás arruinando el cerebro. las marcas de perfumes caros y demás, ¿no? Como que hacemos los chistes, ¿no? De los perfumes franceses, el Amour, la Femme. Claro, es verdad, todo lo serio, Bueno, la solemnidad. tiene que ver con que la solemnidad o qué sé yo, como que atrae, porque está asociado también, digo, la risa está asociada a lo femenino, la seriedad está asociada a lo masculino. Yo no creo que haya que tomar una posición masculina, para nada, pero sí he aprendido a detectar bien cuando hay alguien que me va a subestimar o me va a faltar el respeto, y con esa gente me pongo bastante más arisca, bastante más arisca. Sí, me pongo más distante. No espero a la falta de respeto. Ya no Y, espero a eso. y ahora que justo que sacaste el tema del humor, una de las cosas que a mí me encanta también de tu cuenta y que por ahí también pude ir viendo como cuando seguís a alguien hace tanto tiempo, también vas viendo su evolución, ¿no? Y sobre todo fuimos descubriendo sobre la marcha cómo es estar en redes, cómo es tener 2 seguidores a tener, bueno, en tu caso 400.000 y mucha exposición, mucha visibilidad que tiene todo lo bueno, pero que también todos estos sesgos y todos estos juicios te caen energéticamente, o sea, es tremendo. Y una cosa que noté de vos, que a mí me hizo empatizar más todavía y que entiendo que hay personas que les puede llegar a generar justamente todo lo contrario, es esto de, dos cosas fueron. Primero, esto de que no sos solemne y seria todo el tiempo, y eso no te quita las credenciales. Sos una autora bestseller, tenés haces un laburo impresionante, tenés títulos, analizás papers, sos re nerd en un montón de cosas y de repente me tirás una story con un chiste de Taylor Swift y a mí me gusta eso porque me permite a mí también ser boluda en el sentido de, che, yo puedo ser la boluda que jode con mis amigos y no dejo de ser la inteligente que estudió, la que tiene una empresa y ¿Sabías que detrás de eso no hay una cuestión de identidad, hay una cuestión de estrategia? A Te voy ver, a contame, me encanta. Les voy a revelar mi secreto, pero el que llegue a reproducir este secreto lo tengo que matar. Tengo O que decir sea, que hiciste deep
face, perdón, conmigo, y que yo no dije esto. Vamos a negarlo. El cerebro adhiere mejor la memoria a través de estímulos que están relacionados con la sorpresa. Esto es algo que explica también mucho Fabrizio Valerini, ¿no? Es cuando yo te pregunto qué comiste el día que o qué estabas haciendo cuando pasó lo de las Torres Gemelas, cuando pasó lo de la AMIA, vos probablemente te lo acuerdes, ¿sí? Ante un fenómeno no esperado, ¿sí? El cerebro es como que arma una cajita, ¿sí? Con toda la información que estaba pasando alrededor y reserva eso en la memoria. Entonces, como yo hablo de temas que a veces son muy densos, viste, en algún momento, a mí me pasa con otras cuentas, en algún momento yo necesito parar. Porque además, lo decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Instagram es un lugar de comunicación, pero sobre todo es un lugar de entretenimiento. Entonces, perdón, en un mundo en donde cognitivamente se nos está aplastando continuamente, yo tengo que aprender a competir con eso. ¿Sí? Ayer, bueno, justo en esta charla que hablaba con Darío Stanriver, yo le decía, yo llamame ilusa, pero yo quiero hacerle la guerra a los 15 segundos de TikTok, ¿no? Por eso mis videos duran 4 minutos y pico, que son lo anti-Instagram. Sin embargo, tiene una tasa de visualización impresionante. Pero yo no publico todos los días, ni siquiera publico todas las semanas. Entonces, vos sabés que ese día que yo publico, esos 4 minutos, me tenés que prestar atención. Yo no voy a seguir hablando de eso. O sea, ahí tenés la Total. información. Entonces, fui tratando de lograr eso. ¿Cómo lo hice? Descontracturándome un montón más. Entonces, mostrándole al otro que yo también soy como vos. El factor Total. sorpresa. También escucho Taylor Swift y puedo escribir libros. Entonces, cuando me vuelvo emisor de ese mensaje, ¿sí? Te interesa escuchar ese mensaje, porque ese mensaje no viene de alguien lejano a vos. Total. Viene de alguien que tiene tus intereses, viene de alguien que también la pasa como el ojete, como vos a veces como persona con voz de autoridad y la subestiman, como mamá, digo, también este año, o sea, es que, perdón, me empiezo con la tos. Me habría contar cosas personales que antes no había contado, a nivel así masivo. Entonces, mostrar la vulnerabilidad también tuvo un poquito, ¿no? Como que ver con eso, pero sí, esto de, como vos decís, poner contenido denso y poner de repente una historia de Harry Styles, tiene que ver con que te genere ese factor sorpresa, entonces descontracturas. Te puedo asegurar que te vas a acordar muchísimo más de lo que conté en esas historias, ¿sí? Total. Que, ¿sí? Y yo lo medí eso viendo la retracción. ¿Viste que vos podés volver para atrás en las historias? Sí. Bueno, cuando yo pongo una historia de Harry, o de Taylor o algo así gracioso, o lo que sea, la gente vuelve para atrás a leer. Datos, no opinión. Porque sabe bueno, que lo denso termina ahí y que eso era interesante. Cuando ve que hay que pasar y pasar y pasar y pasar y no llega nunca un momento de entretenimiento, me voy rápido a otra cuenta, porque Total. necesito descansar. Entonces, ¿qué hago? Te hago 3, 4 historias medio densas, te pongo a Harry. Me encanta. Y me encanta saber que detrás hay una estrategia porque yo soy full reivindicadora del humor. Creo que dentro de lo que es, incluso hasta el arte clásico está asociado el drama a lo elevado y la comedia al arte como más de pueblo, ¿no? Como más denostado. Y la realidad te muestra que el humor tiene un poder gigante y mucho tiene que ver. El humor es Nada, sorpresa, de hecho. nada, pero nada tiene más poder que el humor. Si vos enganchas a la gente desde el humor, le podés vender lo que sea. Me enganchás desde lo que sea. Me encanta que me lo hayas dicho vos. Y el otro que te iba a decir, una cosa era esto del humor, y lo otro era que expones también tus contradicciones y que expones cosas en donde por ahí intelectualmente analizás una cosa, pero también o sea, a ver, me explico, ¿no? Esto de decir, bueno, yo puedo ser feminista, intelectual, analizar racionalmente ciertas situaciones. No sé, te doy un ejemplo. Por ejemplo, entender que hay un montón de mandatos del patriarcado y que esto, que el otro, pero también puedo verme que yo soy parte de una sociedad y que también estoy expuesta a eso. Creo que eso también da muchos permisos, porque si, de vuelta, si tenemos que caer en el estereotipo de que tenemos que ser perfectas y de que todo lo que decimos después tenemos que ser 100% consecuentes y que no puede haber ninguna falla en nada, es imposible existir. O sea, yo Pero vivo más con vale. contradicciones. Yo juego siempre con Who's made your little face, ¿no? ¿Quién te hizo la carita? Entonces lo pongo como en inglés, tipo en chiste. Eh,
porque yo tengo cirugías estéticas, me hice la nariz, tuve 3 veces ortodoncia, tengo hialurónico en la boca, me he puesto Botox, ya no me pongo más porque me quedó horrible, quedé como Fedeval, chicas, no saben lo que era, ¿no? Entonces juego con eso, juego con el día que me quedaron las cejas como Fedeval. Y me rellené cicatrices de acné, yo tuve muchísima acné en su momento, me hice 20 millones de cosas y me las sigo haciendo. Con el peso corporal no he tenido tanto rollo, fui cambiando el peso corporal y nada, está perfecto, tengo 36 años, voy hacia los 40, no, eso no. Pero sí con la cara me fui haciendo varias intervenciones que me jodían y sentía como que había como una tensión, ¿no? Respecto a eso. O como que eso me iba a quitar, ¿no? Seriedad sobre lo que yo decía y demás. Y de repente yo dije, pará, pero yo no cuento todo esto desde el lugar digo, porque el convencimiento, y acá es donde introducí el concepto de disonancia cognitiva, ¿no? Vos podés saber algo a nivel cognitivo y no por eso sentir lo mismo o tener una conducta acorde. Ahí va, mira, Lamentablemente no pensamos, sentimos y hacemos las cosas en total coherencia, si no, no existirían las tensiones personales. Y también está bien, ¿no? O sea, a veces está bien, bueno, decir, esto no lo siento, sé que es así, pero no lo siento, ¿no? ¿Cuántas veces decimos eso? ¿O todo el cuántas tiempo. veces modificamos una conducta de manera externa? Mira, esto no lo creo, no lo siento, pero sé que lo tengo que hacer, ¿no? Total. Entonces, Bueno, bueno, sí, perdón, no, estas disonancias cognitivas era, si para yo sé que la industria de la cirugía es un bajón, también sé que realmente hay cirugías que te cambian la vida para bien, o sea, hay personas que realmente no, pedirles que lidien con todos los mandatos que hay y decirles sobre ellas, ay, aceptate como sos, viste, hacete cargo vos de solita. Entonces, sé que el cambio social se va resolviendo, ¿sí? En múltiples procesos hasta llegar a, ¿no? Y voy hacia eso dentro de lo que puedo dar de mí. Pero decidí dejar de inmolarme, de hacer de mi vida, ¿no? Como que todo en mi vida sea testimonio. Nadie claro, puede hacer todo de su vida testimonio. Es un embole hacer todo en mi vida testimonio, pero además es ponerme en un lugar casi mesiánico, que no me interesaba ocupar en lo más mínimo. Entonces, ¿sabes qué? Yo empecé a decir, che, yo tengo esta contradicción, tengo este trauma y no sé, bueno, sí, me operé la nariz, qué sé yo, no me gustaba mi nariz. Me operé, punto. total. Sí. Sí, qué sé yo, eso, ¿entendés? Como poder ir diciendo eso. ¿Y Eh, cómo? sí. Sí, sí, sí. No, no. No, no, y que poder hablar de estas cosas abiertamente también era como decir, sí, lamentablemente hice esto, o sea, no sé si lamentablemente, pero digo, efectivamente hay una presión social sobre esto, efectivamente crecí con esto, ya no lo puedo sacar de mi cabeza, ya me afecta emocionalmente y me afecta conductualmente. Entonces, cuando me di cuenta que yo no podía lidiar con esto cognitiva, conductual y emocionalmente, teniendo toda la información que necesitaba para modificarlo, dije, bueno, con esto no puedo, me venció, ganó. Total. Me ganó el patriarcado. Totalmente. Sí, sí, Patriarcado uno, sí. tercero, ¿qué voy a hacer? Sí, yo siempre digo que en la depilación definitiva me ganó el patriarcado. Ahí me casé. Me casé con la definitiva. Vuelvo sobre esto, somos seres que más allá de todo siempre estábamos a estar buscando la conformación social. También la realidad es que mucha gente que te exige no sabe lo que es el peso. O sea, yo he tenido Total. comentarios de todo tipo respecto a mi imagen corporal y me lo siguen haciendo, ¿no? O sea, no sé, además hay cosas que me chocan un montón. Ponele, la otra vez fui a hacer, estaba con el espectáculo este de Fuegos y Flores, sobre mujeres de la historia, y salgo del espectáculo y una chica me dice, ay, me dice, qué flaca que sos, no parece. Y yo fue como, digo, señora, usted me lee. Me empecé a leer, ¿entendés? Dijo, pero qué flaca que sos. Y yo, viste, me quedé como, no, bueno, pará, o sea, tampoco es como, no quería decir, no, pará, tampoco soy tan flaca, pero tampoco quería hablar de mi peso corporal. O sea, viste como decís, Además te lo viste, dice como felicitándote, tipo, era. Es pero, bueno. duda, es tremendo. Ah, ¿Cómo lidias con eso, entendés? Con sí, ese tipo.
cosas, con esa mirada. Nada, viste, es como, como también me han dicho, sos más grandota, como porque piensan que no sé, que mido 1,50 m, entonces de repente cuando se dan cuenta que no, que soy más alta, pero sos más grandota de lo que pensé que. ¿Qué quieres decir cuando decís grandota? Claro, Entonces, sí, un montón, total. ¿no? Cosas que de Sí. la sociedad y lo demás, que obviamente que te influyen y también tienen una historiosidad en la familia. Eh, yo tengo una familia donde vos llegás y mi abuela te pasa el escáner, ¿no? O sea, Sí, pero a mí la verdad que eso te lo reagradezco, esto plantear por lo menos esta imagen de la mala feminista, que de verdad, o sea, de verdad se agradece porque a mí me pasó mucho también de poner en cuestión mi crecimiento profesional, mi crecimiento, como decir, che, quiero que mi negocio me sirva para poder cumplir ciertos objetivos que tengo, para poder pensar en, no sé, en tener una familia y no estar dudando si me voy de viaje yo o mando al colegio al pibe, ese tipo de cosas, y yo me di cuenta que estaban muy en conflicto con, bueno, no, pero tengo un público de mujeres y las tengo que ayudar, y me costaba horrores ponerle precio a mi trabajo, decir, no, ¿qué van a pensar si cobro más de lo que cobran otras? Pero veo lo que cobran otras y digo, no está bien lo que están, como cosas así, y verme representada por ahí en distintas profesionales o en distintas comunicadoras que también comparten sus disonancias cognitivas o estas contradicciones, para mí fue súper importante y eso te lo quiero agradecer. Y para cerrar, por ahí te puedo preguntar, ya que el tema de hoy tuvo que ver con esto de mujeres, negocios, dinero, poder, ¿qué herramientas o qué cosas podemos llevarnos como reflexión para en las cuales podemos trabajar o cómo podemos hacer para abordar estos temas desde un lugar que no sea, o sea, no nos quedemos con la parte pesimista de, bueno, sí, la realidad es esta, o sea, la realidad es que la realidad es injusta, en la realidad nuestro tiempo vale menos, si un hombre se queda 3 horas con el bebé es un campeón, si una mina se va a laburar de viaje y lo deja al tipo, es una mala madre, ¿no? Y todas esas cosas que por ahí pudimos ver, que también te agradezco tus libros y a quienes no los conozcan les voy a dejar después en el enlace todo el material de Flor que sirve por lo menos para poder ver la realidad, para decir, bueno, está bien, no era una falla yo del sistema, sino que hay cosas que no están bien. ¿Qué cosas podemos hacer para ahí por la para, positiva. sí, para ir un poco por la En realidad, positiva? sí, no, en realidad para mí el acceso a la educación, o sea, hoy cuando hablábamos de poder, bueno, una de las cosas que te da poder es el acceso a la educación. Eh, Saber cómo funciona, ¿sí? Saber que para concentrar poder necesito tiempo es un montón, porque te lleva a tener una cuestión activa, si se quiere, de negociación dentro de tu ámbito más personal con tu pareja sobre la redistribución del tiempo, ¿no? Saber que hay cosas que no tenés por qué cargarlas, por qué hacerte cargo, y las tenés súper naturalizadas, la cantidad de cosas que me escriben las mujeres, o sea, de que tenían naturalizadas prácticas que incluso no eran como una tensión dentro de la pareja, no es que el marido está, viste, con el látigo, trabaja perra, no, a No, veces pero la las. carga mental. Sí, 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 son cosas que una no puede delegar, que una no sabe delegar, que una no quiere delegar, que una cree que va a ser mejor, que efectivamente probablemente hagas mejor, porque si a los 2 años te ponen una escoba, por supuesto que a los 15 y 16 años vas a tener una cuestión del orden de la organización de los espacios mucho más desarrollada que un varón que no se lo exigen. Entonces, digo, todo este tipo de cosas, saber es para mí una herramienta fundamental. Para mí lo más importante es tener acceso a la lectura, al material, a formarse. Y después seguir formándose, o sea, la formación como algo activo y constante es para mí el lugar, digamos, más eficiente que podemos ocupar, que está dado por, eh, nada, también esto, ¿no? Bueno, técnicas de negociación, cómo negocio, técnicas para hablar, cómo me paro para hablar. Sé que cuando vaya a negociar voy a sentir esto. Bueno, sabiendo esto, sé que tengo que estructurarme de esta y de esta forma. Creo que eso es lo mejor, ¿no? Y también esto, aprender a negociar con una misma, que no vas a poder hacer la revolución de tu vida en un día. Los procesos llevan tiempo, los procesos llevan cambios de aceptación, llevan también lo que produce a nivel social. O sea, va a haber resistencia seguramente de tus entornos,
Entonces también vas a tener que lidiar con la resistencia y ver hasta dónde vas a llegar respecto a eso, Total. ¿no? Cuántas mujeres cuando empiezan a ver se separan o se reconfigura la relación al 100%. Entonces ahí ahora a fin de año sale mi libro, Solas o una acompañadas, que habla un poco de esto, ¿no? Pero ahí hay que decidir, o sea, el miedo a la soledad o una soledad en la que el precio o el costo no es mi libertad, no son mis intereses. Uno siempre negocia libertad, no sé si la Total. libertad, digo, uno siempre negocia con la pareja espacios, está muy bien que así sea. Pues también está esta idea, digo, menciono una cosa pero me voy para el otro lado para que no quede el discurso condensado ahí. Siempre está esta idea de que no, uno en la pareja tiene que ser libre, la buena pareja es la que se vive en libertad. Bueno, la libertad es algo tan subjetivo que Total. son intangibles. Entonces vamos a lo concreto, porque si no, lo romántico, viste, se va por las ramas y no me permite ver. Uno en la pareja siempre va a estar negociando. O también está esta idea de que el amor feminista es el amor que no duele, el amor que no necesita negociar, el amor que no tiene tensiones. No, vas a negociar tiempo, vas a negociar cuestiones que por ahí las relaciones con la libertad, digo, porque si no, no estás en una pareja. Total. Una Y lo pareja mismo, es la renuncia de uno sí, mismo en un montón de aspectos, ¿sí? total, Que no sí. es lo mismo que la abnegación y no es lo mismo que la obsesión, pero una pareja es un espacio que se construye entre dos. Si vos no estás dispuesta a construir ese espacio entre dos, o dispuesto, entonces no tengas una pareja, Sí, y ¿sí? acá hay una analogía también que se me viene a la cabeza con esto de, por ahí, esto, cuando yo soy emprendedora, cuando yo tengo mis propios clientes, cuando tengo que vender, también a la hora de comunicar mi valor, de tener una voz, de abrirme, no sé, una cuenta, a tener comunidad, a tener una opinión, a animarme a empezar a decir lo que yo creo que valgo, lo que debería valer. Está bueno también de detectar que van a aparecer estas resistencias que de hecho aparecen, gente que de repente te diga, ah, bueno, pará, te la creíste, ah, pero ¿quién sos? Ah, pero ¿por qué cobras tanto? Y está bueno saber que es un poco parte de las reglas del juego, que uno puede elegir también hasta dónde quiere exponerse, pero por lo menos en mi caso, yo lo que sentí empoderante fue decir, bueno, entonces yo voy a trabajar con las que sí vean mi valor, corta. O Bueno, sea, eso esa que fue mi decís negociación. me parece también de lo más importante de todo esto que estamos hablando. Realmente cuando una reconoce su propio valor, no desde un lugar también, viste, casi delirio místico, no yo, viste. No, no, Entonces, no, sino desde un lugar de conexión con los demás. El valor de lo que realmente uno puede aportar y del reconocimiento que uno se puede hacer a sí mismo y a su esfuerzo, eso es súper importante. Mira, Angie, a ningún varón le dicen, ¿quién te crees que sos? Eso lo escucho todo el tiempo hacia las mujeres. ¿Qué se hace que es? ¿Qué soberbia que es? Mira quién se cree que es. ¿Y vos quién te crees que sos para decir tal cosa? ¿Y vos qué pensás que tal? ¿No? Como nunca lo escucho decirlo, el decir social sobre un varón, sobre esto. Entonces, una de las cosas que yo siempre les digo a las mujeres es que se crean quiénes son. ¿Vos quién te crees que sos? Esta persona. Y en general cuando aprendes a poner límites o conoces tu valor, a los demás eso les empieza a hacer mucho ruido. Y tu pareja te va a decir, ¿quién te crees que sos? Ya estás con ese librito feminista, le dicen. La cantidad de veces que me escriben eso, ya sí, sí, estás sí. con todo eso del feminismo, ya estás con todo eso de... Oh, el patriarcado de vuelta. Esto no puede ser todo el patriarcado. Yo me creo Arreglámelo y dejo de hablar. Me creo que soy una mujer que tiene potencia en el mundo de los negocios, en el mundo de la voz. Me creo además que soy una mujer que quiero ser ejemplo para otras mujeres de mis entornos. Hay que creerse eso porque te hace no perder el enfoque también. Total. Bueno, con eso nos retiramos. De verdad te agradezco de nuevo, Flor, primero por todo tu trabajo, por todo tu aporte y porque sos inspiración para muchas mujeres profesionales, sobre todo también latinas. Es súper importante también que los mentores que tenemos, la gente que leemos, no sean solamente, viste, como gente lejana o que escribió en otro siglo, como ver a alguien que está acá cerca y que está Escucha compartiendo Taylor todas. Swift, ama Harry Styles. Claro, tal cual, un poco y un poco.
Tal cual. Así que bueno, gracias por todo eso. Después voy a dejar también en la descripción de este episodio todos tus cursos, tus libros, para que los que no lo vieron, que lo puedan ver, que lo puedan compartir. A los que hayan llegado a esta parte del episodio, les voy a pedir encarecidamente que compartan este episodio, que le etiqueten a Flor, ¿no? Siempre está bueno también dar los créditos y la parte de ustedes, que son los oyentes, de divulgar también es súper importante y también para que existan voces que toman cierto liderazgo en ciertos temas, también son importantes las comunidades que toman también la posta de distribuir ese contenido y de distribuir esos mensajes, que hay realmente un esfuerzo detrás de todo eso. Y como valoro mucho también tu tiempo, sobre todo el tiempo de una mujer que trabaja tanto y que es madre y que vive en Argentina y todo eso, te agradezco también que me hayas dedicado una hora entera para No, charlar esto y para más este episodio. nos lo debíamos. Nos lo debíamos. La Bueno, próxima Flor, con un muchas vino, por gracias. favor. Nos vemos, un siguiente episodio vamos a tener que hacer en algún momento. Con vino. Me gusta. Por eso tenemos Hecho. un sponsor de vino y es un vinito con Angie, ¿no? Entonces son episodios donde te llega el vino, te paga la marca. Ya estamos trabajando en el episodio del año que viene, entonces. Hasta la próxima, gracias. Gracias por escuchar este episodio. Recordá suscribirte a mi newsletter, así estás al tanto de los nuevos episodios y otros chismes de la comunidad de multipotenciales. Y si disfrutás de este podcast, me ayudarías muchísimo dándole seguir en Spotify, poniéndole 5 estrellitas y compartiéndolo en Instagram o en otros grupos donde haya multipotenciales que les pueda servir. Hasta la próxima.